Disyuntiva presenta. Bueno, ya estamos en comunicación hasta Colorado para la consulta cátedra de hoy con el doctor Héctor Frisby. Le pedimos que le hiciera un poco al Quincy. ¿Se acuerda de esta serie? ¿Te acuerdas de esta serie, Doc? ¿Te acuerdas la de Quincy, del médico forense? No para concentrarnos ya en la criticada vida, ¿no?, de Maradona, sino las causas médicas, porque le decía al Doc, pues se habla mucho de el colapso, el infarto fulminante, todos estos conceptos, muerte súbita. Y bueno, no podríamos hablar en el caso de Maradona, me decía bien el Doc, de una muerte súbita, pues de alguien que tuvo una vida como la de Maradona, ¿no? Antes, pues no se fue en una de tantos quebrantos que tuvo de salud. Lo importante aquí, o lo sorprendente, es que haya durado 60 años, ¿no? Con esa vida que llevaba. Entonces le dije al doctor, pues si te parece vamos a meterte un poco en el mundo de la medicina forense para hablar de estos términos que nos queden claros, y sobre todo pues lo que provoca y lo que deriva en este tipo de situaciones. Decíamos, pues muerte súbita, ahora sí que te pase el tren o te caiga el rayo, eso sí es bien súbito. Las otras muertes pues tienen desde luego sus causas médicas, que aquí el doctor conoce muy bien y nos explica siempre así con peras y manzanas, que nos queda bien claros. Por eso ya mi querido Sam ya se siente médico asistente, mi doc. ¿Cómo estás? Bienvenido. Claro que sí. Buenos días a todos, un saludo a todos, les mando un abrazo. Y sí, efectivamente es un tema muy interesante. En primer lugar, bueno, pues es un ser humano, Diego Armando Maradona, que desafortunadamente tuvo pues ni modo. Fíjense que, como lo hemos platicado aquí, 6 de cada 10 cerebros están hechos para ser adictos a algo. Entonces es por eso que hay que ser muy cuidadosos con exponernos a sustancias, y las sustancias más frecuentes, las drogas más frecuentes, es el alcohol y el tabaco, y esas pues son legales, pero no significa que sean menos malas. Incluso parte del daño que tenía Diego Armando Maradona en el corazón es por alcohol. El alcohol causa daños en el corazón de manera muy importante. Incluso es conocido en las salas de emergencias lo que se llama aquí en Estados Unidos el Holiday Heart, o el corazón festivo, y eso es cuando los pacientes beben mucho alcohol durante el fin de semana, llegan los domingos en la tarde o los lunes en la mañana al hospital con unas arritmias que se llaman fibrilación auricular, y eso está relacionado con un trastorno en la conducción de las señales en el corazón, y está relacionado con el consumo de alcohol. Y si a eso combinamos los daños por la cocaína, que ahorita los vamos a platicar, pues vamos preparando el corazón para la tormenta perfecta, ¿no? Entonces, desafortunadamente, Diego Armando Maradona, que fue era un superdotado para el fútbol, una persona muy muy bien capacitada para jugar. Habilidosa. Sí, claro, a mí me tocó verlo en el Mundial de México 86. Yo estaba estudiando medicina en La Salle, que está en la calle de Fuentes, en Tlalpan, que está muy cerca del Estadio Azteca, y a mí me tocó verlo en dos juegos de la selección en México 86. Sí, un tipo muy hábil, Era un fenómeno. Sí, era genial. Y tenía sus excentricidades, tenía su vida privada. Yo honestamente no me siento ni siquiera con la autoridad moral de cuestionar su vida privada. Es muy privada, es muy de él, pero como futbolista fue un genio, y desafortunadamente como paciente, como ser humano, pues tuvo esta debilidad de las adicciones, como la tiene mucha gente, y pues en él eran muy evidentes porque pues era una figura pública, pero hay muchísima gente que tiene adicciones y pues no nos enteramos porque no son figuras públicas, ¿no? Pero las adicciones es algo terrible, y es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nos imaginamos, claro, en muchas más personas de las que imaginamos, ¿no? Entonces, como dicen por ahí, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Exacto. Entonces, hablando ya de lo que le sucedió a Diego Armando Maradona, entonces, en primer lugar, pues bueno, es un error periodístico decir que fue una muerte súbita. La muerte súbita en adultos, como lo platicaba contigo antes de platicar, habitualmente la muerte súbita relacionada con enfermedades cardiovasculares
son problemas que están relacionados más bien con el ritmo a la conducción eléctrica del corazón. Te platicaba, la función del corazón tiene dos partes, una es de electricidad y otra es de plomería. La parte de la plomería es la movilización de líquidos, de fluidos, que es la sangre, el plasma, es la movilización de todos estos fluidos. Cuando los fluidos no se mueven de manera eficiente, hay insuficiencia. Cuando no llega la sangre a un lugar, hay una insuficiencia cardíaca, porque no llega la sangre de manera eficiente y no proporciona el oxígeno y los nutrientes que necesitan. Y además, como se va estacionando de manera retrógrada, como se va atorando, entonces atrás se congestiona, adelante hay insuficiencia y atrás hay congestión. Entonces por ahí viene lo de insuficiencia cardíaca congestiva, y es porque no se están movilizando bien los líquidos. La segunda parte es la parte de la electricidad. La parte de la electricidad es la parte de la conducción del movimiento del corazón. El corazón tiene la capacidad de moverse de manera autónoma. En una persona que se le está haciendo un trasplante, que se le quita el corazón y se pone la charola a un lado para pasárselo a otra persona, el corazón sigue latiendo, se sigue contrayendo sobre la mesa, porque hay una parte en la parte superior derecha del corazón, en donde se emite el latido de manera espontánea y se va conduciendo de manera descendente y expansiva hacia los ventrículos, y entonces el corazón se va contrayendo de manera sincronizada, y estos cables están bien coordinados para que el corazón se vaya contrayendo de manera sincronizada. ¿Qué pasa con los pacientes que consumen alcohol? Es que este sistema de conducción se desordena y empieza a haber disparos repetidos de manera no sincrónica, y entonces hay una fibrilación en el corazón. ¿Qué es la fibrilación? La fibrilación es que el corazón, en vez de contraerse y empujar el líquido de manera eficiente, únicamente como que tiembla, como que hace fasciculaciones, como cuando nos tiembla el párpado, nos tiembla la mano, alguna parte del músculo que se contrae. Eso es lo que empieza a hacer el corazón, hace esto. ¿Cuál es el problema de eso? Además de no enviar sangre donde la tiene que enviar, que la sangre se quede estacionada en algún espacio del corazón, en alguna aurícula o en algún ventrículo, se forman coágulos allá adentro, y cuando se reactiva la función del corazón normal, cuando realmente se contrae, pulsa toda esta sangre, todos esos coágulos que se formaron van y se impactan o en los pulmones, si es que los coágulos están en la parte derecha del corazón, o se van al cerebro cuando son de la parte izquierda, porque producen una embolia cerebral. Entonces son diferentes efectos los que va teniendo la alteración del ritmo. ¿Por qué se puede alterar el ritmo, esta actividad eléctrica? Se puede alterar por dos cosas: por un daño a los nervios, un daño a las estructuras, a los cablecitos, y la otra, porque las contracciones son una combinación de un impulso eléctrico, y ese impulso eléctrico lo que causa es que adentro de la célula tenemos mucho potasio, y se sale el potasio y entra mucho sodio, y eso hace que se contraigan cada una de las células musculares. Entonces eso se llama la conducción sodio-potasio de la membrana. Eso se altera en los pacientes que usan cocaína, así como te platicaba, hay un síndrome que se llama el síndrome de Brugada, que es una enfermedad congénita con la que nacen los pacientes, y no se sabe que la tienen hasta más o menos en la tercera o cuarta década de la vida, es decir, entre los 20 y los 50 años de edad. Estos pacientes, entre los 20 y los 40 años de edad, estos pacientes, lo que sucede es que empiezan a tener problemas del corazón, y habitualmente son cuestiones menores. Es un caso de deshidratación. Por eso, por ejemplo, estas personas que vemos que están jugando fútbol el fin de semana y se deshidratan, no toman suficiente agua y de repente caen muertos, esa es una muerte súbita, y es porque tenían síndrome de Brugada, y la deshidratación desencadenó un nivel crítico de esta alteración de electrolitos a nivel de las células del corazón, y tienen una arritmia, una taquicardia ventricular. Y la taquicardia ventricular es que la parte grande del corazón empieza a temblar, no manda eficientemente sangre al cuerpo, y cuando esto dura, no sé, 1 minuto y medio, el paciente muere de manera irreversible y no hay manera de sacarlo de ahí, ¿no? Entonces, la cocaína causa un daño en las fibras musculares, porque causa una vasoconstricción súbita, va causando muerte de algunas células, va causando infartos en el cerebro, en el corazón, también en el cerebro, pero en el corazón estamos hablando hoy, y además
causa un trastorno, la cocaína causa un trastorno en la conducción de sodio y potasio y otros electrolitos a nivel de las células cardíacas, y entonces se parece mucho a este síndrome de Brugada. Es por eso que a veces se compara la muerte por una taquicardia ventricular y la muerte por el síndrome de Brugada, y eso es lo que pasa en un paciente que consume cocaína y que consume alcohol al mismo tiempo. Entonces, sí, desafortunadamente, bueno, muy probable que Diego Armando Maradona haya tenido una falla cardíaca relacionada con un daño crónico del corazón por uso de alcohol y cocaína, y esto le causó un daño, una insuficiencia cardíaca en el corazón, y además causó un daño en la conducción miocárdica de Diego Armando Maradona, y entonces eso fue lo que desencadenó su muerte, ¿no? Tuvo una taquicardia ventricular y era irreversible, ¿no? Él seguramente estaba sentado, el corazón dejó de funcionar, los pacientes solamente pierden el conocimiento, ni siquiera tienen dolor como cuando tienen un infarto, simplemente pierden el conocimiento, caen inconscientes y ya nunca despiertan, ¿no? Sí, se supone que estaba dormido, así que estaba dormido, ya no despertó, dicen también la muerte bonita, ¿no? ya no despertó, y te comentaba que el primer reporte de la autopsia es la causa de muerte: insuficiencia cardíaca aguda congestiva crónica que generó edema agudo de pulmón. ¿Nos puedes traducir eso? O sea, colapsó, como dicen, ¿no? Sí, la insuficiencia cardíaca congestiva es una enfermedad crónica. No entiendo a qué se refiere la palabra agudo, o sea, agudo y crónico en el mismo enunciado, no lo entiendo bien. Es prácticamente un pleonasmo, ¿no? No es un pleonasmo, son términos antagónicos. Tú no puedes tener un trastorno puedes tener un trastorno crónico agudizado, pero no un trastorno agudo crónico. Entonces, en fin, él tenía seguramente un daño crónico por el daño a las células miocárdicas y un daño al sistema de conducción del miocardio, que son los músculos del corazón. Él tenía un daño crónico relacionado a esto, y pues bueno, lo que le pasó es lo que les mencioné. Seguramente tuvo una arritmia, que son arritmias fatales, ¿no? Hay arritmias que son fatales, y de estas la más conocida es la taquicardia ventricular. Así es, doctor. Sé que ya no había, era una cuestión, como dices, irreversible. Se estaba quejando aquí, por ejemplo, el abogado dice que la ambulancia tardó media hora en llegar, pero prácticamente no había nada que hacer, ¿no, doc? O sea, hubo paramédicos que hubieran llegado así, fueron 5 minutos. ¿Era posible sacarlo de una crisis así? No. Prácticamente estaba muerto. En 90 segundos estos pacientes ya están prácticamente irrescatables. Lo único que pudiera haber rescatado a Diego Armando Maradona es que él hubiera sido trasplantado de corazón hace algún tiempo, que él hubiera tenido un nuevo corazón, y desde luego pues hubiera sido muy deseable que dejara de usar drogas como cualquier otro ser humano, ¿no? Diego Armando Maradona no era cualquier otro ser humano, y mis consideraciones hacia él no son diferentes a cualquier otro ser humano. Así es, doctor. Es un claro ejemplo, o sí, no de lo que sería un o de lo que debería de haber sido un deportista, un futbolista, sino un claro ejemplo de las consecuencias o la factura que pagan justamente esos excesos, ¿no? Los excesos del alcohol, de las drogas y de otro tipo. Todo el exceso es malo, hasta la virtud. La verdad que sí. Así es, doctor. Dicen por aquí, pues, si esa condición del utilizar drogas no es lo que lo hacía justamente extraordinario, que él en su momento habló y diciendo, no, al contrario, ¿no? O sea, pudo haber sido mucho mejor porque la droga me jugó en contra en los últimos años como deportista, ¿no? O sea, decía, fue mi error, que él reconoció públicamente, porque la habilidad pues la tenía desde niño, desde joven, cuando todavía no era un adicto, ¿no? Entonces, yo creo que las cosas son por las vías separadas. Justamente lo que trae la fama, el dinero, es justamente muchas veces esta cuestión de las adicciones, pero no el que la droga, decir eso. Yo ni siquiera caigo en la tentación de pasarme a esa parte de su vida. O sea, a mí me gustaba cómo jugaba fútbol y yo lo admiraba cómo jugaba fútbol.
Ya si después dijo que alguna vez utilizó drogas, que alguna vez, o sea, no fue un tipo como Lance Armstrong, por ejemplo, que no ganó un título de ciclismo Lance Armstrong sin hacer trampa. O sea, ese tipo sí es un tramposo. Él es un tramposo, pero Diego Armando Maradona era un tipo súper dotado. Eso es lo que iba, doctor, a decir, que si la droga lo hizo un ídolo o lo hizo famoso, es tanto como conceder que utilizar drogas hace superhombres y no lo contrario, ¿no? Y en particular no la cocaína. Además, la cocaína causa una taquicardia transitoria y una elevación de la presión transitoria, pero no causa un rendimiento atlético mucho mayor. No, eso no lo causa la cocaína. Exactamente, sí te decía, igual que tú, yo estoy en las mismas, o sea, sin prejuzgar la cuestión personal, sí me llama la atención que muchas, porque es un comentario que es muy común ahorita en redes, decir que es la droga la que lo hizo grande. Entonces, claro, eso es como tanto como decirle a los jóvenes que si utilizan drogas van a llegar a ser como Maradona. Es un error absoluto mezclar una cosa con la otra. Jorge, perdón que te interrumpa, se congeló la imagen, nos quedamos parados. Estamos teniendo un poquito de Ya regresó. Ya, de friseo, doctor. Pero okay, no sé en qué nos quedamos, a ver si nos dicen aquí en el chat, Francisco, Felipe o Rolando, que son los más activos, en qué nos quedamos, pero sí te platicaba, mira, respecto a la cocaína no es una droga, la cocaína no es una droga que incremente el rendimiento atlético, entonces, porque el efecto de la cocaína es muy corto y causa en los pacientes una fatiga posterior y causa una euforia inicial y causa una fatiga posterior. Y Diego Armando Maradona tenía un rendimiento impresionante durante los 90 minutos. Probablemente cuando se iba a celebrar después de los partidos era cuando caía en estos excesos, pero yo estoy seguro que cuando él estaba jugando, él no estaba bajo el influjo de ninguna droga. Hay drogas que incrementan el rendimiento, pero la cocaína no es, el alcohol tampoco. No. El alcohol causa un daño terrible. Pregúntenle a los futbolistas de México que se van a celebrar un día antes del partido, cómo les va. Entonces, ni el alcohol ni la cocaína están relacionados con eso. Pero, te repito, yo en esa parte, yo ni siquiera me brinco a esa parte de Diego Armando Maradona. Yo a Diego Armando Maradona me quedo con que fue un extraordinario futbolista y desafortunadamente yo siento compasión por él como por cualquier otro ser humano que tiene problemas de adicciones. Les he platicado en la clínica en la que yo trabajo, es una clínica de medicina familiar donde nosotros vemos muchos pacientes, pero estoy asociado con un médico que es dueño de una clínica de adicciones porque yo le veo todos sus pacientes adictos, les llevo el control de sus enfermedades crónicas, yo les veo sus estados de salud, y es gente que pierde un contacto con la realidad, pierden el amor propio, pierden esa capacidad de autoanálisis, pierden esa capacidad de ver lo que está mal. Las adicciones nublan el entendimiento. Entonces a mí el ver una persona adicta a una droga me genera mucha compasión por el otro ser humano. Yo no soy muy dado a estar juzgando a los demás, porque yo disto de ser de ser una persona perfecta, y entonces yo no caigo en esa tentación. Entonces si Diego Armando Maradona hacía o no hacía, o esto, bueno, pues no me pienso meter ahí. A mí me parece que es lamentable que le haya sucedido esto, y que a cualquier ser humano le pase, ¿no? Y el problema de la drogadicción y las adicciones y el narcotráfico es un problema muy serio, porque las drogas son mucho más extensas, el uso de drogas es mucho más extenso de lo que ustedes imaginan, sin entrar en detalles ni compartir cuestiones de privacidad, pero pues a todos mis pacientes yo les hago historias clínicas y les tengo que preguntar consumo de sustancias, y ustedes se sorprenderían el porcentaje de personas que en su vida han utilizado drogas, incluso drogas intravenosas, drogas inhaladas, que lo han hecho como una experiencia de vida, en fin. Entonces a mí no se me apetece ni siquiera establecer un juicio respecto a una persona. Así es. Es muy, ya hemos platicado aquí de adicciones, y esa gente necesitan
empatía, compasión, Exactamente. que su cerebro no funciona como el nuestro, no funciona. Sí, yo me refiero eminentemente a la cuestión biológica independientemente de las causas personales, ¿no? De la individualidad y de la idiosincrasia de las personas, pero sí me llamó mucho la atención que era un comentario recurrente ayer en redes, decir que Maradona era grande por las adicciones o por la droga que se metía, lo cual sí me parece un absurdo completo. Claro, porque no es esa droga que causa... Era droga que potenciara, al contrario. Yo creo que... Por ahí alguien nos hizo el favor de preguntarnos, Felipe nos hizo el favor de preguntarnos que si es correcto usar autopsia o necropsia. Son sinónimos, Felipe, se pueden utilizar las dos como de manera intercambiable. Se puede utilizar autopsia o se puede utilizar necropsia, y es el estudio que se hace a los cadáveres, e idealmente todos cuando morimos deberíamos tener una autopsia. Lo que pasa es que por la cultura judeocristiana de la preservación del cuerpo, porque al final de los tiempos resucitaremos y nuestro cuerpo resucitará de la muerte y se irá al cielo, todas esas cuestiones judeocristianas, se ve a la autopsia como una violación de la integridad del cuerpo. Entonces es por eso que hay mucha gente que cuando le dicen es que le van a hacer autopsia, ¿pero por qué le van a hacer autopsia? Pues para saber la verdad. O sea, a una persona hay que hacerle autopsia, hay que hacer una biopsia del corazón, biopsia del cerebro, biopsia del intestino, se tiene que hacer una descripción de los hallazgos a simple vista, de la descripción microscópica, y así vamos a saber de qué murió, ¿no? Y además que sirve para aprender estadística y saber de medicina, pero hay gente que ve la autopsia como un insulto. Incluso yo he visto gente, habitualmente es gente que tiene mucho dinero o gente que junta dinero para darle al del Ministerio Público para que le hagan la dispensa de la autopsia. A mí eso siempre me ha dado, no sé, me ha llamado la atención decir, ¿y qué tiene de malo que le hagan la autopsia? Pues si ya está muerto, es un cuerpo, hay que saber. Es el bagazo, doctor, el zurrón, diría. En esta semana pasó una cuestión muy curiosa. Un paciente mío que murió de COVID, como no lo pudieron ver porque estuvo los últimos 2 meses de vida en el hospital y no lo pudo ver la familia porque no te permiten pasar a verlos, entonces la familia iba a hacer una de estas ceremonias de funerarias con la caja abierta, pues, para verlo. Entonces en la funeraria se equivocaron y lo cremaron. Hombre, fue una cosa terrible. Entonces, pues, son costumbres, son ideas que tiene la gente, ¿no? Entonces, pero la autopsia es una herramienta médica y científica muy útil, que ojalá se lo hicieran a todo mundo, ojalá nos hicieran autopsia a todos, para que vieran verdaderamente de qué morimos y cómo estábamos, ¿no? Y se pueden encontrar cosas tan interesantes. Fíjense que hay un estudio muy interesante por ahí que le hicieron autopsia, ya nada más esto es cortito, le hicieron autopsia a una decena de miles de hombres que murieron de diferentes causas, de infartos, de cualquier cosa. Les hacían autopsia y se dirigían intencionalmente a la próstata y tomaban una biopsia de la próstata y descubrieron que el 92% de los adultos de 70 años y mayores tenían cáncer de próstata, pero ya el cáncer de próstata no avanzaba porque el cáncer de próstata avanza con relación al nivel de testosterona. Entonces, si ya no tienes testosterona, que habitualmente a los 70 años ya casi no tienes, el cáncer ya no crece. Y entonces se concluyó que el cáncer de próstata es un cáncer muy frecuente, pero que no es tan prevalente como causa de muerte, porque va disminuyendo el volumen o la concentración, la producción de testosterona en los hombres. Entonces, este tipo de datos los podemos encontrar solo si hacemos autopsias, ¿no? Y si hacemos autopsias con intenciones académicas. Entonces, es muy importante la autopsia, es muy interesante hacerlas y es muy importante hacerlas. No te escucho, Jorge. Perdón. Sí, perdón, Doc, es que tenía aquí ruido externo, bloqueé el micro. Decía, ahí están remitiéndonos a las causas científicas, médicas, biológicas del caso, independientemente de todas las consideraciones personales
y humanas de un personaje que, pues, si bien mucha gente no simpatizaba con él, además por sus tendencias ideológicas, ¿no? Y entonces pues se instalan en el tálamo de juzgadores, que creo que pues eso no le corresponde, pero en fin, ahí a cada quien. Gracias, Vidoc, siempre por estas aportaciones científicas y apegadas a lo tuyo, a la ciencia y a la medicina, que es lo que nos interesa siempre. ¿Cómo está por allá tu Thanksgiving? ¿Tienes celebración, mi Doc? Sí, ahorita nada más que termine esta entrevista me voy a poner a cocinar. Íbamos a ir a casa de una amiga, pero nos dijo que como sus papás viven con ella, nos dijo que se iba a sentir más tranquila si todos nos hacíamos la prueba de COVID para poder reunirnos, y pues no las hicimos y todos salimos negativos menos ella. No, pues que bueno, fue buena idea, mi Doc, ¿no? Sí, sí que sí fue una buena idea. Sí, no nos hubiera contagiado esta mujer. Fíjate. Pero así fue. Pues que te la pases muy bien, mi querido doctor. Hay que unirse a la celebración, desde luego, y que lo pases muy bien, y aquí nos estaremos escuchando la próxima semana. Te mandamos un abrazo y, como siempre, nuestro agradecimiento, querido Doc. Así, igualmente, que estén bien. Aquí le contesto, en el chat te contesto, Felipe, porque ya llegamos al final, pero aquí te contesto lo de los órganos. Gracias, Doc. Gracias a todos. Continuamos aquí en Disyuntiva TV. Disyuntiva presentó.